va a servir para dos cosas. Ahora van a ver. Vamos a ir directamente, bueno. No quiero anillo, me voy directamente a cuerpo. Y vamos a cuerpo. Y si alguno tiene alguna duda que viene antes de cuerpo, lo que puede hacer es leer estos preliminares que están aquí y hacer la consulta puntual, ¿sí? Pero son cosas que más hizo álgebra las tiene muy claras y el que hizo álgebra lineal 1 más o menos debería tener una buena base para... Bien, entonces uno arranca con un cuerpo, es decir, ¿qué es un cuerpo? Bueno, es un conjunto de dos operaciones, una suma y un producto, las dos internas, es lo que vimos recién. Y a las dos cosas se le pide que sea un grupo abeliano, es decir, a los dos se le pide las mismas cuatro propiedades, a las dos operaciones. Es decir, pedimos que K con el más sea un grupo abeliano, es decir, que tenemos una suma y la suma es asociativa, conmutativa, tiene elemento neutro, y pedimos lo mismo para la salvedad de que en el producto lo que se hace es sacar el neutro de la suma, es decir, en vez de agarrarme K con el producto, K menos el cero con el producto, y eso también quiero que sea un grupo abeliano, es decir, que el producto sea asociativo, conmutativa, que tenga un elemento neutro y que además de tener un elemento neutro haya un inverso, y en este caso por eso se sacó al cero, porque sabemos que el cero no va a tener inverso. Entonces básicamente lo que dice acá es que hay un inverso para todo elemento distinto. Si yo consigo un conjunto, consigo una operación suma, una operación producto que hace que estas dos cosas sean un grupo abeliano, y le agrego relación entre ellas dos, que básicamente se entiende como distributiva, es decir, yo puedo distribuir el producto respecto a la suma, este conjunto con estas dos operaciones, y ese es el conjunto base que vamos a usar nuestros escalares cuando queramos definir un espacio vectorial. Los casos más conocidos que el cuerpo son Q con la suma, R con la suma, C con la suma, hay muchísimos más. Y bueno, para el que hizo álgebra va a entender que ZP, si se lo dota con P', también va a resultar un cuerpo. Pero esto ya es más específico y el que lo sabe y el que no lo deja pasar. Este curso básicamente va a dar dos tipos de cuerpos asociados a los espacios vectoriales, que van a ser números reales y números complejos. Esencialmente vamos a estar estudiando números reales y números complejos, ni siquiera vamos a tomar el... ¿De acuerdo? Bueno, siguiendo esto, acá aparecen ejemplos mucho más complejos de cosas que también son cuerpos, por ejemplo, poner Q con la raíz de 2. No nos interesan este tipo de ejemplos porque no los vamos a usar. Pero el que quiere, hay un montón más de ejemplos. Bueno, propiedades algebraicas tampoco nos va a interesar demasiado. Y ya podemos arrancar con espacios vectoriales. O sea, realmente lo que necesitamos es entender bien la noción de cuerpo y después quedarnos con que lo que vamos a hacer es usar a los cuerpos R y C con la suma y el producto clásico. Nada extraño. Bueno, entonces cuando uno quiere venir a definir un espacio vectorial, acá aparece la definición. Lo primero que necesita es un conjunto que sea cuerpo y un conjunto que se va a llamar el conjunto de vectores no vacío. El conjunto de vectores para nosotros en principio va a ser algo abstracto, que no necesariamente tiene que tener por elementos a vectores, ¿sí? Los cuatro ejemplos del curso, o tal vez 5, pero son cubiertos ahí, son los clásicos. Vamos a estar usando conjunto de vectores, conjunto de matrices, conjunto de polinomios y conjunto de funciones. Esos son los 4 ejemplos de conjunto B que vamos a usar. No vamos a salir mucho de ahí. Y básicamente lo que uno tiene generalmente cuando dice conjunto de vectores es simplemente NU+, ¿verdad? De coordenadas. Lo que pasa es que, bueno, ahí podría ser cualquier cosa el vector. Podría ser, por ejemplo, una matriz, un polinomio, una función, muchas cosas más complicadas. En principio lo que necesitamos son esas dos cosas. Un cuerpo base que para ser R o C, vuelvo a repetir, y un conjunto de vectores. Yo lo que no estoy haciendo es grabar esta clase y después me van a decir que... Esperen que voy... Bueno, grabo y después veo si sale bien esto o no. Clase 1. Ahí está. Bueno. Bien. Como les decía antes, necesitamos esos dos conjuntos. Un conjunto no vacío en principio. Necesitamos un conjunto no vacío y un cuerpo. Y ahora lo que vamos a pedir es que, bueno, dos operaciones, ¿sí? Lo que pasa es que acá
yo salté una parte, pero acá lo que vamos a hacer con las operaciones es lo siguiente. Bueno, vamos a tener dos tipos de operaciones distintas. Vuelvo a... Lo vamos a tratar de poner en negro, porque no sé por qué escribí en rojo. Ok, bien. Vamos a pedir a B. Acá, por ejemplo, en esto, el K en el medio, porque está diciendo que acá espacio vectorial es otro tipo de notación, pero en general nosotros lo tratamos de notar así. Con B, K, la suma y el producto. Bueno, y acá tenemos dos operaciones, lo que pasa es que las operaciones son levemente distintas y ¿qué pasa acá? La suma, nosotros la queremos de B en B. Es decir, nosotros queremos que nuestra suma sea una operación como estábamos hablando recién. Y a esa suma además le vamos a pedir que cuando yo la ponga en B, esto me dé un grupo abeliano. Es decir, de vectores tiene que ser conmutativa, asociativa, tiene que tener un elemento neutro y tiene que tener inverso. Los mismos cuatro grupos abelianos se los voy a pedir a la suma. Ahora, si se fijan, el producto acá lo llama acción. ¿Por qué lo llama acción? Porque el producto ya no es una operación interna, es decir, no va de B por B en B. Es una cosa externa, se puede llamar una operación externa, porque viene de un conjunto de afuera, digamos. Acá lo que puedo hacer es multiplicar, pero no multiplico vectores de B por vectores de B, escalares, que son los que están en el cuerpo K, por vectores. Y esto me va a devolver un vector. Entonces, fíjense que acá esto ya está actuando el cuerpo sobre lo que vendría a ser el espacio vectorial. Entonces acá tengo que tener cuidado cuando, porque bueno, y las sumas, porque van sumas participando y dos participando. Para que esto se entienda es, uno a veces lo que hace es ponerle a esta suma, le voy a correr un poquito, ahí está, ponerle un B abajo. Acá no hay distinción y de hecho hay un comentario que dice que no va a hacer distinción, porque en general uno tiene claro lo que está pasando, no hace distinguir si estoy usando el producto de B o el producto de K, porque es obvio cuál tengo que usar, porque hay uno que está definido para cosas de K y hay uno que está definido para cosas de B. Pero lo que pasa es que uno empieza a leer estas operaciones de manera abstracta, no lo tiene tan claro y trae un poco de confusión. No da lo mismo usar la suma de B que usar la suma de K. Ahora en la práctica no se va a confundir sumar dos números que sumar dos vectores. Pero bueno, en principio cuando uno empieza con este tipo de notación hay un poquito de confusión. Bueno, entonces lo que les decía, hay cuatro operaciones en juego, tengo las dos, y hay dos más que están ocultas porque cuando yo dije que K era un cuerpo, K trae dos operaciones más, ¿no? Trae una suma y trae un producto. Entonces, bueno, lo que pasa acá es que tengo dos sumas y la de K y dos productos, el de B y el de... Entonces ahora vamos a ver las propiedades de suma y producto y ahora voy a diferenciar, ¿sí? Le voy a poner suma K, suma B para que se entienda bien lo que aparece abajo. Voy a sacar esto porque si no cuando vaya para abajo me lo va a arrastrar. Tengo que sacar el... me deje arrastrar. Ahí va. Bueno, aparecen estas cuatro propiedades, ¿sí? Que se agregan. Es decir, tenemos 8 axiomas en total. Voy a repetir porque esto es importante. Los 4 que ya aparecían de grupo para la suma, esos son solamente para la suma. Y estas 4 que vinculan suma y producto. Una especie de, bueno, cambié la distributiva por todo esto. Al producto no le voy a pedir que sea asociativo ni nada de eso, pero voy a pedir un montón de cosas que tienen la distributiva metida acá en el medio. Por ejemplo, las distributivas, ¿de acuerdo? Es decir, me van a marcar cuál es la relación entre el producto y la suma. Y acá es donde uno puede ponerse un poquito más quisquilloso y decir, bueno, fíjense que esto es una distributiva clásica. ¿Por qué es una distributiva clásica? Bueno, porque este producto acá es de un escalar por un vector. Entonces, este producto que aparece acá es el nuevo, ¿sí? Que es el P. Ahora, si uno se pone a mirar en la segunda distributiva, fíjense lo distributiva. En la distributiva, lo mismo, ¿no? Tengo un producto, esto es una suma en B, esto es una suma en K, esto es una suma en K, estoy sumando A y B escalares. Entonces tengo una suma en K y el producto este en B porque es el producto que multiplica un escalar por un... Ahí estamos todos de acuerdo, pero si ahora uno mira la distributiva del otro lado, acá yo tenía esto que lo voy a poner acá, esto es la suma en K, esto es el producto en B, es el vector,
Cuando voy para el otro lado, fíjense que el producto sigue siendo el producto en B, porque esto es escalar B es producto en B, está claro, pero la suma ahora es una suma en B. ¿Por qué? Porque A por B ahora es un vector y B por B también es un vector. Entonces estoy sumando vectores. Entonces esta segunda distributiva es porque cambió la suma de K por la suma de B. ¿De acuerdo? Como una pseudo distributiva. Porque está jugando, está cambiando. La de arriba no, la de arriba es la clásica. Yo tenía suma en B y me salió suma. Tenía producto en K y me salió producto en K. Esta es distributiva clásica. Por eso es que acá aparecen dos distributivas y no aparecen, porque si no con la primera estábamos hechos. En general, cuando uno tiene una suma y un producto, pone la distributiva y se acabó, dice es distributiva. Listo, no tengo que decir más nada. Bueno, clásica. La B es una pseudo distributiva que distribuye la suma de K respecto a B. ¿Sí? Ojo con eso. Bueno, y la otra que hay que tener cuidado de la diferencia de operaciones. No, borra. Vamos a sacar todo y lo ponemos de nuevo. Es en la de abajo. En la de abajo, problema. Fíjense que acá aparece este producto está que multiplica A y B son escalares por un vector. Entonces este segundo producto acá es un producto de B, ¿de acuerdo? Diciendo acá de alguna forma es una, pónganle entre comillas, asociativa. ¿Por qué? Diciendo, bueno, puedo cambiar el paréntesis de lugar, pero ¿por qué las comillas? ¿Por qué no directamente y ya está? Porque no es el mismo producto. Si yo cambio el paréntesis de lugar, fíjense que el primer producto que era en K, bueno, el segundo producto sigue siendo B por. Pero si ahora uno mira A por esta cosa que sale acá de hacer B por B es un vector. Entonces acá tengo que usar producto en B. Entonces ahora otra vez es una pseudo distributiva, porque en realidad distributiva no, perdón, asociativa, asoció el paréntesis de pero me cambió el producto que yo tenía. Entonces, bueno, de alguna forma uno se puede acordar asociativa entre distributiva, entre comillas, y la que está acá es elemento neutro, esa es la más fácil de todas, no tiene ninguna ciencia. ¿De acuerdo? Es una forma de memorizar operaciones, no se llaman así. Uno en general las lista y dice cuáles son los axiomas que le pide a la operación, porque realmente no son los clásicos, pero se parecen mucho. El neutro es neutro. Este sí le puedo poner. Tiene elemento neutro, que es el 1. ¿De acuerdo? Pero acá lo importante cuando uno entiende que tiene elemento neutro es que el elemento neutro no está en B, es el 1 de K. Como K es un cuerpo, uno sabe que tiene una unidad que funciona como elemento neutro del producto. Y lo que estoy es esencialmente que el mismo 1 que funcionaba en K, elemento neutro para el producto de K, sea el elemento neutro para vectores. ¿De acuerdo? Entonces, elemento neutro en el sentido clásico. Acá porque aparecen dos operando a la vez. Bueno, si uno logra conseguirse el conjunto B, un cuerpo, una suma y un producto, que se respeten estas axiomas, entonces va a decir que el conjunto es un conjunto que es un vectorial o un K espacio vectorial, como dice acá. En general lo vamos a llamar K espacio vectorial, y si es K espacio vectorial no hace falta indicar cuál es el K acá. ¿Sí? Profe, Lo que se puede hacer es poner K adentro de la cupla y después llamarlo simplemente espacio vectorial. Sí, sí, ¿se escucha bien? se escucha perfecto. Bien, ¿puedo hacer un ejercicio en el cual me pidan demostrar que es un espacio real y, por ejemplo, el axioma que no se cumpla es que el 1 no sea el 1 en el espacio vectorial, el de... Sí, puede ¿Es ser. posible? Puede. Ah, Te puede pasar, o sea, si no es un espacio vectorial puede pasar cualquier cosa, no hay ningún control. El problema es ese, ¿no? bien, bien, gracias. Mira, te puede pasar, hay ejemplos raros, en la guía tienen uno solo, no me quiero meter con ese tipo de temas, pero en general cuando uno está hablando de masas grupos, uno da por descontado que el neutro va a ser el vector nulo, pero no siempre es cierto, digamos. A veces hay vectores que no son y a veces directamente no hay vectores. Hay un vector nulo, pero no es, digamos, eso quise decir. Y con el uno te puede pasar lo mismo, depende cómo esté definido el producto. Es raro Ah, igual, es perfecto. muy raro que el uno por B no te vuelva a dar B. Tiene que ser un producto muy extraño. Y lo más probable es que si vos un producto lo suficientemente extraño no cumpla alguna de estas otras tres propiedades. Si acierta tendría que decirte que sí, que podría pasar. No, en realidad no te la cabeza, pero podría pasarte. No hay nada Ah, que bien, diga que no. perfecto. Muchas gracias.
acá viene la aclaración que yo estuve haciendo, fuimos leyendo la definición de acá. Dice, el símbolo producto se va a usar tanto para la acción de K como la acción de B, por favor no confundir. Con la suma también pasa lo. Con la suma es mucho más difícil de confundir, pero con el producto a veces es más fácil de confundir. Y el problema es que se está usando el mismo punto, ¿no? Eso es lo que se aclara acá. Le van a poner el mismo nombre a este punto que a este punto, y estos distintos. Por lo menos tendría que hacerlo acá. Perdón. Punto y este punto, y son puntos distintos. Eso es lo que viene a aclarar acá. Y ojo con eso, porque eso realmente cuando están haciendo demostraciones práctica. En la práctica nadie se va a confundir. De un lado voy a tener escrito un vector y del otro lado voy a tener escrito un escalar y no me lo voy a confundir. El problema es cuando estoy haciendo alguna demostración teórica, sí puedo tener problemas. Bueno, entonces, lo que viene ahora son las dos propiedades básicas que son vectoriales que nosotros más pueden demostrar a partir de estas otras 8 que pusimos que sí son axiomas. Entonces, bueno, son las dos propiedades fundamentales que se podrían poner con los axiomas, pero no hace falta porque se demuestren. Entonces lo que va y nosotros lo vamos a ver esta demostración interesante. Son las primeras cosas que uno puede demostrar a partir de axiomas. Primera cuestión, se deduce que 0 por b me da 0. Pero ojo, acá y esta declaración es sumamente importante. El que se llama 0 no es otra que el 0 de K. ¿De acuerdo? Entonces, este 0 es el neutro de K. En general se le pone 0 porque uno trabaja, si va a trabajar con R, neutro para la suma y el producto clásicos es el 0. Entonces uno trabaja siempre con 0. Otro número, eso es lo que está tratando de aclarar acá. Si es el elemento neutro que tenga acá. Si yo cambio mi cuerpo K de base, bueno, acá podría ser que no sea 0, que sea el famoso E que se da. Y E por B me da E. ¿De acuerdo? Eso es lo que uno tendría que leer. Y también lo que se puede deducir rápidamente es que si uno multiplica por B, donde acá menos 1, está notando un juego de signos también. Porque vuelve a ser lo mismo que arriba. Este menos B que aparece se tiene que leer como dice acá, inverso aditivo de B. Es decir, nosotros cuando definimos que la suma para B es un grupo abeliano, entonces estamos asumiendo que existe un inverso, es decir, existe un vector, ese vector es el menos B, tal que B más menos B me da 0, que es este 0 que está acá. Perdón, que no es este 0 que está acá, al revés lo estoy diciendo. Que no es ese 0, es el 0 del B. ¿De acuerdo? Hay dos funcionando otra vez. El neutro de B con la suma y el neutro de K con la suma. Este que está acá es el neutro de K, debería decir 0 de K. Y este inverso aditivo es 0 de B. Son distintos ceros, no el mismo 0, no me hagan caso lo que dije al principio. Bueno, y entonces ahora lo que está diciendo acá es lo mismo. ¿Este menos 1 quién es? Bueno, el menos 1 es el inverso aditivo del 1. Uno sabe que existe el menos 1 porque el es otra vez lo mismo, lo puedo definir como el inverso aditivo del 1. El K era cuerpo, entonces el 1 existe, es uno de los. Tiene que haber un neutro, agarro el neutro del producto, el neutro del producto tiene que tener un elemento inverso respecto de la suma y a eso lo llamamos menos 1. A todo ese lío uno está acostumbrado a menos y decir que multiplicar por menos transforma en el inverso, pero son cosas que en general no son necesariamente así y se tienen que probar. Bueno, entonces lo que uno logra probar es que si uno multiplica por 1, el inverso aditivo de 1 en el cuerpo a un vector, sale el inverso aditivo del vector. O lo que generalmente es menos 1 por B, me sigue dando menos B. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces vamos a tratar de demostrar estas dos cosas que es muy sencillo hacer. Bueno, para la primera es un truco que se usa mucho en álgebra, ¿sí? Que es básicamente decir, bueno, si 0 es el elemento neutro, lo puedo escribir como 0 más. Y ahora puedo usar distributiva. ¿De acuerdo? Entonces, esto funciona así. Reemplazo a 0 por 0 más 0. Sigo 0 por B, pero ahora tengo 0 más 0 por B y distributiva. Hago distributiva y lo que pasó es esto, ¿no? Me queda que 0B más 0B me sigue dando 0B. Entonces lo que hacen ahora es sumarle el inverso, ¿no? O sea, voy a cancelar a 0B. Si yo cancelo a 0 de los dos lados, de un lado se cancela porque sumé el inverso y del otro lado se cancela al otro, entonces me queda la igualdad 0 igual a 0 por B. ¿De acuerdo? O sea, es como tachar, ¿no? Acá cuando digo voy a inverso aditivo, estoy tachando este con este y me queda 0B igual a 0.
Y entonces todo el truco de esta demostración es usar que 0 se puede escribir como 0 más distributiva. Es una cosa que es medio artificial, muchísimo, cuando uno hace demostraciones algebraicas, sobre todo con elementos neutros y cosas del estilo. Aprenderse el truco viene bárbaro para demostraciones, por eso está bueno hacer este tipo de demostraciones que son muy simples. Siguiente demostración es más o menos la misma idea, pero usada de otra forma. Mira, ahora yo quiero probar que menos 1 por b es el inverso aditivo de un vector. Entonces, ¿qué es lo que me conviene hacer? Bueno, si un vector es el inverso aditivo de uno solo que cumple esa función, es decir, el inverso es único. Y me voy a valer de la propiedad de decir, bueno, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Agarro el vector que yo quiero, el inverso, en este caso es menos 1 por b, y le sumo b. Y lo que tengo que lograr con eso es llegar a que me da 0. Si yo logro que b más menos 1 por 0, ese vector está cumpliendo el inverso, y como el inverso es único, ese vector tiene que ser el inverso. Y esa es toda mi demostración. Y se usa más mismo acá, pero se usa la misma propiedad que se usó acá, pero al revés. Es decir, ahora lo que voy a decir es, bueno, yo quiero armarme una distributiva, pero tengo a b 1 por b. Bueno, lo que aprendimos es que uno de los axiomas se puede escribir como 1 por b. Acá aparece 1 por b. Lo cambiaron de lugar, no sé por qué, pero este 1 por b es este b que está acá. Y el otro es menos 1 por b, ¿no? Estoy acá. Entonces tengo, reemplazando, menos 1 por b más 1 por b. Ahora puedo hacer la distributiva al revés, es decir, junto a los escalares. Donde me sirve, importante, que menos 1 más 1 se cancele. Entonces necesito que menos 1 sea realmente el inverso aditivo de 1. Todo lo que necesito. Esto me va a dar el cuerpo, y entonces esto me va a dar por b. Y por lo que vimos arriba, 0 por b da 0. Entonces, lo que pasó es que yo sumé estos dos vectores y 0. Entonces, la unicidad del inverso implica que este vector tiene que ser el inverso, y eso es lo que queríamos probar. Bueno, esto es a modo de ejemplo porque se pueden hacer un montón más de bien pavas que se deducen de los axiomas. Lo que siempre es importante cuando uno va a trabajar con un conjunto es que uno quiere estas cosas. Quiere que pasen todas las cosas, quiere que pasen como axiomas y quiere estas cosas también. O sea, quiere un montón de propiedades. La idea es que cuando uno va a definición trata de poner como axiomas las que no puede demostrar y deja como propiedades las que se pueden demostrar a partir de las que usó como axioma. ¿De acuerdo? Bueno, ejemplos. Yo voy a mencionar los ejemplos que vamos a usar. Acá dan más. Algunos son más interesantes. No los vamos a ir manejando si quedan a mí. Todo cuerpo se puede ver como un K espacio vectorial. ¿De acuerdo? Es decir, que el conjunto de escalares es un K vectorial en sí mismo. Y de hecho, si yo tengo un cuerpo adentro, lo puedo mirar como un cuerpo respecto de. Como un espacio vectorial respecto de ese cuerpo también. Que es el caso que nos va a pasar, y ese lo vamos a tomar. C se puede mirar como C espacio vectorial o se puede mirar como R espacio vectorial. Y eso nos va a interesar. ¿Sí? Nos va a interesar el manejo de escalares. Porque no es lo mismo trabajar reales que trabajar con escalares complejos. Hay una diferencia muy importante que se va a ver sobre todo al final de la materia cuando uno estudia operadores. Y bueno, vamos a tratar de profundizar un poquito en ese tema también. El ejemplo clásico de espacio vectorial no es este, sino, si se fijan, si yo acá pongo K a la n y le pongo n igual a 1, estoy en el ejemplo anterior, digamos. Es decir, hay una sola entrada en el vector. Este es el espacio de vectores, de donde se sale el vectorial. Es decir, tengo NU+, cada coordenada de la NU+ es un elemento en el mismo cuerpo, sea en algún cuerpo K. A esto yo le puedo dar una estructura natural de K espacio vectorial con lo que se conoce como la suma clásica de vectores, que es sumar coordenada a coordenada, y el producto, que es multiplicar el mismo escalar en cada coordenada. Eso es lo que generalmente se ve en álgebra lineal 1 sobre R2 y R3, o sea, se ve para K igual a R, para N igual a 2 y para N igual a 3, da lo mismo si ponen N igual a lo que quieran. ¿Sí? La estructura es la misma. Ese es el famoso espacio vectorial de vectores. Después hay otros vectoriales que no tienen elementos vectores. Por ejemplo, el que vimos al principio, uno podría pensarlo como vectores de un lugar o escalares, entonces ya no sería. Pero, por ejemplo, esto es un poco más interesante, que es directamente uno se puede agarrar las matrices. ¿Sí? Bueno, en principio no hace falta agarrar matrices, ¿sí? Porque necesitamos un producto de vectores. Entonces no necesito que las matrices se puedan multiplicar. Si yo quisiera multiplicar la matriz, tengo que agarrar las cuadradas. Entonces puedo agarrarme
matrices de filas y m columnas, ¿sí? Me tomo el conjunto K, la n por m, ¿sí? Con la misma notación de arriba. Ahora tengo m, quiere decir que tengo n filas, n filas, m columnas, y le vamos a dar un producto y una suma. La suma va a ser la clásica, ¿sí? Es decir, sumar va a ser sumar coordenada. Por ahí un poco raro la notación con índices, pero es básicamente lo que está diciendo, sumo coordenada a coordenada. Y el producto es lo mismo vectores. Multiplico el mismo escalar en cada entrada de la matriz. O sea, esto es una generalización directa de vectores. Es decir, yo tenía el vector, sabía que funcionaba como espacio con el vector, lo estiré en lugares. ¿De acuerdo? Y eso me sigue dando un espacio vectorial, pero ahora de matrices. Entonces ya mis vectores ahora van a... Este es el segundo ejemplo que vamos a tener en cuenta. Y acá viene el tercer. El tercer y cuarto ejemplo van de la mano porque hay uno metido dentro del otro. Es el espacio de vectores. O sea, ahora uno puede pensar que mi conjunto base, o sea, mi B, es esto que acá se llama acá la Z, donde, bueno, acá está tomando... Esto debería decir Z en Z, no Z en K. ¿Por qué dice Z en K? No sé. Pero... Ah, porque a Z no le dio ninguna estructura. Ok, bueno, está bien. Y yo quiero sumar después. Está bien, ese es un ejemplo particular de funciones. Se puede hacer más general el espacio de funciones. Me quedé pensando un segundo que ejemplo, está bien. Perdón. Bueno, K la Z acá lo ponen de Z en K. Lo ponen de Z en K porque uno quiere sumar. Acá. Necesito, o sea, necesito que el lugar donde yo caigo tenga un producto. Si no, no voy a poder hacer estas cosas. No es necesario caer sobre un cuerpo. Podés caer sobre un anillo, podés caer sobre menos, pero tenés que tener un producto y una suma. A Z no le piden nada, a Z le piden un conjunto no vacío. Entonces, en general, está bien lo que están poniendo acá. Tengo que tener un producto y una suma. Básicamente, lo que se hace es definir una suma que no es muy rara. La suma de funciones siguiente. Sumar f más g, ¿sí? Como función f más g. Cuando lo aplique en x, lo que voy a querer hacer es que sea la imagen de x más la imagen de... la imagen de x por f más la imagen de x por g. Acá por eso es importante lo que estaba diciendo recién, aclarar esto. Yo necesito que este señor tenga suma y tenga producto. No necesito que sea cuerpo, ¿está bien? Esto es demasiado. Lo que pasa es que después, si yo quiero vectorial, posiblemente tenga más cosas para que funcione, pero en principio para definir suma y producto necesitamos que tenga cada una suma y un producto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Este x, ¿dónde está? Bueno, este x está en z. Ahora, cuando yo le aplique f, voy a terminar en k. Entonces este f de x está en k. Este g de x está en k. Lo que pasa, ¿no? Es que esta suma, ¿quién es? Y bueno, es la suma de números del cuerpo. Entonces, si esto es un cuerpo, está bien definido. Es la suma de funciones y la suma de funciones la estoy mandando acá a la suma del cuerpo. Lo mismo me pasa con el producto, ¿no? En general, este conjunto nosotros no lo vamos a estudiar así como está acá, sino que hay una faceta más interesante de esto, y yo pensé que iban a entrar directo con ese ejemplo, que es poner en este conjunto, igual lo van a ver en la práctica esto, nosotros también vamos a tener más ejemplos en la teoría, supongo. En general lo que uno hace con esto es pensar el conjunto así. Donde este B es un espacio vectorial. Entonces fíjense que si B es un K espacio vectorial, entonces esto lo voy a tener definido, va a ser mi producto en el espacio vectorial, y esto lo voy a tener bien definido, va a ser mi suma. En general, este conjunto, cuando uno piensa en funciones, está pensando de un espacio vectorial, o de un espacio vectorial B en un espacio vectorial W. No tiene por qué ser el mismo. Yo puse B en B porque es el clásico, pero puede ser B en otro distinto W. Que en el conjunto de llegada haya suma y haya producto, se puede definir. Acá lo están poniendo sobre un cuerpo, pero no es necesario un cuerpo para que esté bien definida la suma y el producto, ni para que me dé espacio vectorial. Bueno, este es el espacio vectorial. Acá están haciendo caso omiso a varias cosas.
acá no está claro quién es el 0, no está claro quién es el 1. Bueno, el 1 sí, el 1 es el 1 del cuerpo. Porque como acá puse un cuerpo, está clarísimo que el 1 es el 1 del cuerpo. Pero no estaría claro quién es el elemento neutro. Bueno, acá no va a estar tan claro quiénes son las cosas, pero esto me va a dar una estructura de espacio vectorial. Y dentro de esta estructura de espacio vectorial me aparece el cuarto ejemplo, es el quinto, porque están armando algunos subejemplos antes. Sí. ¿Eso es en lo que en álgebra lineal 1 vimos como transformación lineal o es algo más general? No necesariamente que aparecen acá son funciones, no tienen por qué ser transformaciones lineales. Ah, ok. En general, cuando uno trabaja espacios de B en W, como yo estaba marcando recién, son espacios vectoriales. Muchas veces se le pide a la F que sea una transformación lineal y se toma un subconjunto de este. Claro. Pero no, acá es función en el sentido clásico de función, no tiene que tener ninguna propiedad de linealidad la función. Puede ser x cuadrado la función, siempre y cuando la puedas definir acá adentro. ¿Sí? Claro. Van a ser ejemplos en la práctica. ¿Sí? Esto es a modo de entender que en mi espacio vectorial los vectores pueden no ser vectores, por ejemplo, podrían ser funciones. Y el fácil de entenderlo es este que es el ejemplo que viene abajo, que es polinomios. O sea, uno lo que podría hacer es tomarse directamente los polinomios. Los polinomios, ¿cómo funcionan? Y bueno, uno va a tener k de x, y k de x es una función de k en k, básicamente. Entonces lo que están haciendo es tomar z igual a k y función a una función polinómica. Es un subconjunto de esto que está acá arriba. ¿De acuerdo? Este que aparece acá, que son los polinomios en una variable. Y este también con la misma... Si uno mira la suma de polinomios cumple esta definición. Y si uno mira el producto de un escalar por un polinomio, cumple con esto también. Entonces, básicamente, esto es un subconjunto del espacio vectorial del 4. Y la verdad que este también da un espacio vectorial y es mucho más manejable que el espacio de funciones. Ahora, hay una cosa que por ahí la mayoría ya escuchó y entiende, que los espacios vectoriales tienen una base. Y la base marca si los espacios son de dimensión finita o no. Es decir, voy a armar una base, tengo finitos elementos en mi base, yo digo que ese espacio es de dimensión finita. Ahora, lo que pasa con estos ejemplos es lo siguiente. Ejemplo 1. Es de dimensión finita y la dimensión es súper fácil de calcular, es 1. Es el ejemplo más fácil. Un espacio unidimensional siempre es uno de estos. Esto escala n, es fácil ver, y lo vamos a hacer cuando definamos bien base, tienen dimensión n. ¿De acuerdo? O sea, son dimensión finita y la dimensión vale exactamente n. Y lo que tiene de interesante es que cualquier otro espacio de dimensión finita que tenga dimensión n tiene la misma estructura que uno, es decir, es isomorfo. Después vamos a aclarar bien qué quieren decir estas cosas. Pero básicamente eso es lo que a mí me dice, cuando uno entiende un poco más, es que estudiar estructura de espacio vectorial está estudiando todas. O sea, no es distinta. Yo puedo cambiar los elementos, pero la estructura como estructura funciona siempre como uno de estos. Depende del n. Matrices también son de dimensión finita, la dimensión creció un montón porque ahora en vez de ser n es n por m. Este número te dice la dimensión siempre. O sea que el de matrices es isomorfo, por ejemplo, si uno quiere pensarlo, da lo mismo si yo pienso la matriz así, que si yo agarro todas las columnas y las pongo todas en tira sola larga. Eso me va a quedar una tira de longitud n por m. Bueno, es la misma estructura de espacio vectorial que ese. Polinomios y funciones tienen la particularidad de que son espacios vectoriales de dimensión finita. El de funciones tiene un comportamiento bastante difícil. El de polinomios es más simple, poco es de dimensión finita. ¿De acuerdo? Son espacios que se diferencian muchísimo de los espacios de vectores y los espacios de matrices clásicos, porque básicamente estos vectores tienen un comportamiento bien distinto, especialmente el de funciones. Porque el de polinomios uno lo puede achicar de forma tal de que tenga dimensión finita y se comporte muy parecido a los anteriores. Pero el de funciones, incluso si yo tengo un espacio y te digo, encontrar una base es una cosa hiper complicada de hacer. Bueno, acá vienen vienen otros ejemplos que nosotros no vamos a estar manejando del todo, que son, bueno, Q es un subcuerpo, este sí lo vamos a usar. Los otros dos no. Y ahora empiezo a explicar por qué. Lo que dije antes, Q es un cuerpo y está dentro de R, entonces yo puedo pensar al conjunto de los números reales, en vez de como R, como el ejemplo 1, ¿no? En el ejemplo 1 estoy pensando a R como R, a C como C y a Q como Q. Y esos son fáciles, son todos de dimensión 1. Ahora, yo puedo pensar a R como Q
lo puedo pensar a C como R o lo puedo pensar a C como Q espacio vectorial. Y yo dije que de acá nos vamos a quedar solamente con este caso. Porque este es el único caso de dimensión finita. El problema de pensar a R como espacio vectorial es que este es un espacio de dimensión. Y lo que pasa con este curso es que nosotros nos vamos a quedar solamente estudiando espacios de dimensión finita. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a hacer diferencia con un espacio de dimensión finita a no tenga dimensión finita, pero no vamos a estudiar los espacios de dimensión finita. ¿De acuerdo? Perdón, no vamos a estudiar los espacios de dimensión infinita. Solamente, bueno, acá es necesario poner la hipótesis de dimensión finita y vamos a seguir con ese conjunto. Dimensión infinita se estudia mucho más lejos en la carrera y solamente para la gente que licenciatura, o creo que en física también licenciatura. Bueno, el concepto que viene inmediatamente asociado al espacios vectoriales, estos son los... Lo que nos tenemos que quedar acá es que los 4 ejemplos que vamos a manejar en realidad son 3 que vamos a estar manejando, que son espacios de vectores, espacios de matrices, los ejemplos que vamos a tener en cuenta, y el de polinomios. Y en general, este de funciones se lo usa cuando yo quiero decir, bueno, acá puse una hipótesis de que mi espacio tiene dimensión finita, necesito probar que eso tiene que tener dimensión finita, entonces lo que hago es agarro un ejemplo de dimensión infinita. En ejemplos de dimensión infinita aparecen acá los espacios de funciones. Entonces probablemente lo usemos para eso nada más. Porque después es difícil hacer cualquier tipo de cuentas acá adentro. El concepto que viene automáticamente asociado al de espacio vectorial es el de subespacio vectorial. Y la idea es la siguiente. Nosotros podemos probar que algo es un espacio vectorial, y por ejemplo, si uno se hace todas las cuentas que aparecen acá, es decir, se logra probar que todos estos ejemplos son espacios vectoriales, lo que podemos hacer es, bueno, si yo tengo un conjunto más chiquito que vive vectorial y yo quiero probar que ese conjunto más chiquito es un espacio vectorial, en vez de probar todas las axiomas de nuevo, me conviene chequear primero si no es un subespacio. Automáticamente, si es un subespacio, yo voy a saber que también es un espacio vectorial por sí mismo. ¿Sí? La idea es la siguiente, yo tengo un conjunto S adentro de B, no vacío, ¿sí? Importante que sea no vacío. Entonces vamos a decir que es un subespacio si la suma y el producto por escalares son, ¿sí?, una operación y una acción que lo convierten en un espacio vectorial. Es decir, un subespacio es simplemente un conjunto más adentro de B, podría ser B mismo, ¿está bien? Cuando digo más chico es porque estoy suponiendo que esta inclusión no es igual, pero podría ser igual. Un conjunto no vacío cualquiera que esté adentro de B, que con la que tenía en B, y el mismo producto que en K por B, se satisfacen los mismos axiomas de espacio vectorial, es decir, ese sigue siendo un espacio vectorial. No es la forma más fácil de chequearlo, porque para andar chequeando eso no me sirve de nada tener a B. Entonces, en general lo que uno hace es cambiarlo por esto, ¿no? Esto es lo que se conoce también como definición. Esto es equivalente a lo que yo di como definición arriba, pero la misma cosa, uno lo que hace es cambiar los 8 axiomas que tenía de espacio por estos 3 axiomas acá. Los espacios clásicos que aparecen siempre en un conjunto son el nulo, es decir, agarrar solamente el vector 0, ¿de acuerdo? Agarrarse a B mismo, y bueno, acá lo que está haciendo, por ejemplo, en este ejemplo, es caracterizar todos los subespacios de R2. Que en R2 es fácil, está bien, los subespacios son el 0, R2 y cualquier recta que pase por el origen. No hay más. Y se puede hacer rápido la cuenta con esta definición y es lo que hace acá. No voy a ponerme a hacer el ejemplo, voy a explicar esto. ¿De acuerdo? Entonces, entendamos, más que hacer la demostración, yo lo que quiero es tomar esto casi como definición y explicar el porqué de estas condiciones. Esa es la parte interesante. La demostración básicamente lo que hace es lo mismo, es explicar de por qué estas cosas. O sea, ¿qué es lo que uno quiere hacer con esto? Voy a parar acá si se ve la demostración. Bueno, lo que nosotros estamos dando como definición acá es que yo estoy diciendo que ese es un subespacio si es un espacio vectorial con la misma suma y producto. Bueno, fíjense lo siguiente. Yo cuando hablo, yo voy a hacer esto y después pueden ver la demostración y van a ver que dice lo mismo. Es otra forma de escribirlo. Bueno, la cuestión es la siguiente.
yo tengo que esto es un espacio vectorial, entonces me sé que esta suma cumple 4 propiedades y que este producto y esta suma cumplen otras 4 propiedades más. Ahora, yo tengo S metido adentro de B. Entonces, lo que quiero probar es que S con K, el mismo K que tengo arriba, con la misma suma, con el mismo producto, o sea, si este es B, ¿por qué no me deja escribir y me agarra? Bueno, esto es muy difícil. Ahí está. Si este es B, yo quiero que también es B. ¿De acuerdo? Y acá vamos a poner un signo de pregunta porque si yo agarro un S cualquiera, no necesariamente es un espacio vectorial. Pero la idea es que S va a ser un subespacio, sí, solo sí, cuando yo agarro S y agarro por misma suma, mismo producto, eso me da un espacio vectorial. Entonces, tener en cuenta, bueno, cosas, por ejemplo, la suma iba de B por B en B, entonces yo ahora voy a querer que la suma, ¿dónde? Bueno, ahora voy a querer que la suma vaya de S por S en S, porque si no, ni siquiera tengo bien definida la operación. Y esto es válido y en general lo último que uno se pone a chequear, porque generalmente cuando uno tiene definida la suma, esto es medio trivial de verlo, pero hay que chequearlo. Si yo sumo dos vectores de caen en S, bueno, definida la operación, es imposible que sea un espacio vectorial. No me sirve chequear ninguna de las 4 propiedades que vienen abajo de la suma, por más que las cumpla todas, porque ya no está definida la operación. Entonces, esta que aparece acá, fíjense, es sumo dos cosas en S y me caen en S. Es esto de acá. Bueno, lo que está haciendo 2i, chequear que la suma esté bien. Mismo para 3i. 3i está chequeando que cuando yo agarro el producto ahora va de K por S en S. La 3i que está haciendo, se está dando de que este producto está bien definido. O sea que estas dos son necesarias, ¿sí? Porque lo que están haciendo es chequear que la operación suma y que esto que lo llama acción, que es el producto, están bien definidos sobre el conjunto S. Es decir, me restringí de B a S, no perdí nada. Entonces, uno tendría que probar que la suma es conmutativa. Bueno, si la suma es conmutativa sobre todos los elementos de B, en particular es conmutativa sobre todos los elementos de S. O sea que si yo decía que la suma en B, no hace falta chequear que la suma es conmutativa en S, lo va a hacer. Si la suma era asociativa en B, bueno, en particular va a ser asociativa a los elementos de S, porque los elementos de S están en B. ¿De acuerdo? Usando esa inclusión de S en B, hay muchas propiedades que se heredan automáticamente. ¿Sí? Es decir, que conmutativa y asociativa de la suma son hereditarias, es decir, S hereda directamente. Si hicieran conmutativa, la suma era conmutativa y asociativa sobre el conjunto grande, también es conmutativa y asociativa sobre el conjunto pequeño, no las voy a chequear. Entonces en mi lista de acciones no aparece, en mi lista de acciones, perdón, no aparece directamente eso. Sí me aparece chequear que existe elemento neutro. ¿Por qué? Bueno, porque hay un elemento neutro en B, pero a ese pude haberlo sacado al elemento neutro. Entonces fíjense que no dice la suma en S tiene un elemento neutro, dice 0 pertenece a S. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Bueno, que el mismo neutro que funcionaba en B, ¿qué pasa? Si hay ese neutro es único, y el famoso 0 que pusimos arriba. Entonces lo que tengo que chequear simplemente es que el mismo neutro en B se haya quedado en S. Bueno, esto quiere decir que hay neutro en S, ¿de acuerdo? Si el 0 está, entonces la suma en S tiene neutro. Ah, va a estar acá. ¿Por qué hace esto? Oh, bueno, pará. Bueno, Hijo de puta. entonces, seguimos con esto. Acá ya chequeé 3 de la suma, me falta la del inverso. La del inverso hay que hacer, es la que está hecha acá. Ahora la vemos, ¿de acuerdo? La del inverso la tengo que chequear. Tengo que chequear que, o sea, yo podría venir acá y decir, bueno, me falta el inverso, porque pasa lo mismo. Con el inverso me pasa lo mismo que me pasaba con el neutro. Yo acá me garanticé de que el neutro se haya quedado en S. Cuando uno va a hacer el inverso en el mismo, yo tengo que agarrar. Tengo un elemento en S. Hay un inverso en B.
El problema es, ¿sí?, que yo cuando restringí pude haberme olvidado arriba y no tenerlo abajo en el conjunto S. Cosa que no pasa y cosa que se puede demostrar. Si no se pudiese demostrar, habría que hacer lo mismo con esto. El inverso está en S, ¿de acuerdo? Si no está acá es porque lo puedo demostrar, ahora vamos a ver cómo se demuestra eso. Lo mismo va a pasar con el producto. El 1 en K, entonces restringirme en B no pasa nada porque acá no lo restringí. O sea que si había 1 por B acá, hay 1 por los de S acá. No pasó nada. Distributiva no es lo mismo que pasaba con asociativa y conmutativa. No me afecta sacar vectores. Si funciona sobre el conjunto grande, tiene que funcionar sobre el conjunto P. Entonces las dos distributivas las tenemos garantía de que van a estar. Y la última que me falta es la asociativa. Otra vez lo mismo. El producto no hace falta volver a chequearla porque si funcionaba en el conjunto, funciona en el conjunto chiquito. Entonces para el producto realmente no hay que verificar ninguna propiedad. ¿Sí? Porque el producto no se restringió acá y lo que se restringió acá es todo se hereda. Lo único que me falta hacer con estas tres es chequear la del inverso, que es la cuenta que hacen acá abajo. Ahora vamos a repasar eso. A borrar las anotaciones y vamos a ver eso. Es decir, lo único es chequear lo del inverso. Y bueno, la idea es que el inverso se puede sacar con estas tres. Se puede deducir de acá, entonces no hace falta ponerla. Y la idea es la siguiente. ¿Dónde anda lo del inverso? Por acá. Bueno, uno tiene que garantizar la existencia del inverso aditivo, ¿sí? Entonces, hacer la cuenta. Acá no me convence que eso sea la cuenta que yo quiero hacer. Y vamos a hacer la cuenta. Uno quiere probar que menos B está en S, ¿no? Uno quiere probar que si B está en S, entonces, menos B también está en S. Esto es lo que quiero probar. Pero ya vimos un montón que menos B se escribe como menos 1. Ya hizo esta cuenta antes, por eso ya está bien. Entonces, esto es lo mismo que decir esto, ¿no? Y acá entonces simplemente lo que está diciendo es que, bueno, menos 1 está en K, B está en S, entonces, obviamente, por propiedad 3i, menos 1B está en S. Y esto es lo que queríamos probar. Está bien, la cuenta de que menos 1B es menos B la había hecho antes, si no hace falta hacer toda la demostración de nuevo acá, que es lo que está diciendo acá. Bueno, entonces lo que está haciendo es lo siguiente. Lo que tiene que quedar de todo esto es, tengo que entender lo que yo dije recién, eso lo tienen que tratar de entender porque es fundamental, es básicamente el concepto, pero la idea es que lo que yo quiero es que ese sea un espacio vectorial en sí mismo. Pero en vez de chequear otra vez todas las 8 axiomas de espacio vectorial, chequear estos 3, y si S cumple estos 3 y vive adentro de un espacio vectorial, es lo que dice acá, es un subconjunto de un B, no vacío, bueno, el no vacío la voy a pedir solamente cuando no esté 0 en S. ¿De acuerdo? No vacío es equivalente a decir que 0 está en S. Bueno, una es trivial. Si el conjunto 0 está en S, el conjunto es no vacío. Lo que es un poco más difícil es probar que si el conjunto no es no vacío, entonces el 0 necesariamente está en el conjunto. Pero bueno, para que funcione eso tengo que tener 2i y 3i. Si no, eso no lo puedo probar. En la práctica sí que lo van a hacer. Bueno, la idea es que si yo chequeo estas 3, o en su defecto chequeo estas 2, y a esta la cambio por S distinto de vacío, otra vez me escribe con el cosito que no se entiende nada. A S distinto de vacío, esta la puedo cambiar por ese. Chequeo I', 2i y 3i, el conjunto es un espacio vectorial, entonces es un subespacio. ¿De acuerdo? Eso es lo que me tiene que quedar. Que si yo chequeo el conjunto en sí es un espacio vectorial y en principio es un subespacio del más grande. Bien, y esa es toda la ciencia, es decir, no tengo que ponerme a estudiar, no hacer nada distinto sobre los subespacios de lo que venía haciendo sobre los espacios vectoriales. Funcionan igual. Bueno, y acá lo que está diciendo es eso que yo dije después. La condición I en la proposición anterior se puede reemplazar directamente por la I', que es ese distinto de vacío. ¿Sí? La cuenta esta, la van a hacer, háganla, es una cuenta conceptual, es interesante, y lo que tiene de bueno es dejar bien las propiedades de su espacio para probar cosas. Acá lo que van a decir es decir, bueno, una es trivial, si a una implicación es trivial, si 0 está en S, S es distinto de vacío. Lo que no es trivial es probar que si es vacío, entonces
usando estas dos propiedades, pues si no usan estas dos propiedades no se puede mostrar nada, usando estas dos propiedades pueden ver que el 0 está en S. Equivalentes, daba lo mismo pedir que el conjunto sea no vacío a pedir que el 0 esté. En general, uno está, o la del 0, si es fácil ver que el 0 está en el conjunto. Bueno, vienen ejemplos, montones de ejemplos de subespacios vectoriales. No son ejemplos al azar, digamos, son ejemplos que vamos a usar. Entonces está bueno mirarlos. Por ejemplo, el ejemplo es que el 0 solo, y acá estoy pensando el 0 de B, o sea, el vector nulo, siempre es un subespacio de cualquier conjunto B. B es un subespacio de B. Y estos son, por ejemplo, subespacio vectorial de dimensión 1. ¿Qué es subespacio vectorial de dimensión 1? Bueno, es agarrar un vector y recorrer toda la dirección que da el vector. O sea, multiplico por escalar lambda. Esto es básicamente una recta. ¿Sí? O sea, ¿por qué digo que esto es una recta? Lo que pasa con esto está pensando así, ¿no? No necesariamente es una recta, pero si se pone lambda por B, es la ecuación vectorial de una recta, ¿no? Si yo esto lo pienso como un vector-vector, ¿qué quiere decir con un vector-vector? Porque obviamente si pienso que esto es una matriz, esto no es una recta, ¿no? Pero la geométrica generalmente son vectores. Fíjense que si yo a esto lo pienso así, esto es la ecuación vectorial de una recta, donde el punto de base, o sea, el masac, es el 0. Entonces eso es una recta que pasa por el origen. Es un espacio que es unidimensional, está generado por este mismo B, porque generalmente una x es distinto de 0. Si el B fuese a ser 0, bueno, es este ejemplo otra vez, y no es una recta, es un punto, es el 0 solo, pero en general uno cuando hace esto le pide al B que sea distinto de 0, cuando nada. Bueno, acá está demostrando que esto es un subespacio. Estos son los espacios de dimensión 1, que viven siempre en un espacio más grande. Y generalmente se los identifica con rectas cuando vuelvo y es un vector. Si el B es una matriz no tiene interpretación geométrica. Bueno, la tiene, pero es mucho más complicada. Bueno, y automáticamente esto que es lambda por B se puede generalizar. Ese es el ejemplo 4. ¿Sí? Bueno, esto lo que dice a ese es el espacio que se denomina generado por el B solito. Para que esto tenga sentido, o sea algo grande, necesitamos que el B sea distinto de 0. Y entonces automáticamente la generalización es decir, bueno, lo que hice con un vector lo puedo hacer con muchos vectores. Fíjense que acá lo que pone no es alfa por B1, más, pone sumas. ¿De acuerdo? Yo sumo. Bueno, y esto entonces, por ejemplo, si yo pongo dos vectores, es lo que comúnmente es un plano. Si pongo tres vectores, bueno, me da una cosa de dimensión 3, etcétera, etcétera. En general, esto, dependiendo de cómo son los vectores, me va a dar algo de dimensión n o no, porque podría tener vectores linealmente dependientes, etcétera, etcétera. Pero bueno, este es el caso típico de subespacio. Y todo subespacio se puede escribir de esta forma. De hecho, todo subespacio en una cosa de dimensión finita se puede escribir de esta forma. O sea, si que la dimensión de B es finita, entonces todo subespacio es de esta forma. Ese es el ejemplo clásico de subespacio, es algo así. Y acá está haciendo la cuenta de que esto es un subespacio. No es algo difícil de hacer, ¿sí? Lo pueden leer de acá. No me voy a poner a mirar estas demostraciones porque realmente no aportan demasiado. Simplemente es un subespacio. Bueno, y esto es el famoso que es el subespacio generado por n vectores, que se denota generalmente así, o lo que usamos mucho nosotros para anotarlo, y por ahí lo ven así en la guía, lo voy a porque es otra notación, y por ahí también la usaron en álgebra lineal 1 y lo tienen incorporado así. Generalmente nosotros ponemos llave, y para decir que es generado por y no es solamente el... Si yo pongo así, y quiero hacer diferencia con esto porque es muy importante. Si yo digo llave B1 hasta Bn, estoy diciendo el conjunto que tiene n vectores. B1, B2, B3, Bn. Listo, tiene n vectores. Si yo pongo la barra arriba, voy a denotar que es el conjunto generado por los n vectores. O sea, este que está acá, el S entero. El S ya no es un conjunto de n vectores. El S tiene infinitos vectores, de la forma esta que está acá. Entonces, ojo con eso. ¿De acuerdo? O sea, poner la llave, tener un conjunto finito a tener un conjunto infinito. Si estoy diciendo que si pongo la llave voy a cerrarlo por combinaciones lineales. Es decir, por producto por escalar y sumas. Es lo que... Bueno, insisto,
Si estoy en un espacio vectorial de dimensión finita, todo subespacio se escribe así. Para algún conjunto de vectores B1 hasta Bn. Podrían ser menos, podrían ser más, pero bueno. Bueno, la cosa que dice acá, que es lo que vamos a hacer ahora, mirar bien con un poco más detalle las demostraciones, es decir, bueno, yo estoy trabajando con conjuntos, siempre que estoy trabajando con conjuntos, tiene sentido considerar las operaciones de intersección entre los conjuntos. ¿Sí? En principio, si yo vivo adentro de B, y tengo dos subespacios, eso es lo que vamos a hacer ahora, intentar entender si la intersección o la unión de esos subespacios me sigue dando, bueno, primero que la intersección de dos conjuntos adentro de B me va a seguir dando un conjunto, y la unión de dos cosas de B me va a seguir dando un conjunto dentro de B, entonces tiene sentido preguntarse si eso me da o no un subespacio. La respuesta para la intersección es afirmativa, la respuesta para la unión es negativa, y ahora vamos a ver exactamente por qué, y con esto sabe que ya es suficiente. Bueno, entonces vamos a ver la primera proposición, que dice, bueno, espacio vectorial, tengo S y T, dos subespacios de B, entonces lo primero que afirma es que esa intersección T es un subespacio de B, y hay que demostrarlo. ¿Sí? Bueno, entonces para demostrarlo lo que tenemos que hacer es probar estas tres que están acá. Y nada más. Traten de hacer esto sin mirar. Por ejemplo, traten de hacer esto como ejercicio, es decir, acá tienen, pero traten de probar que este tipo de cosas es subespacio. A modo de práctica para entender bien las cosas sirve. Y si no les sale, lo pueden ver de acá que está hecho. Entonces está bueno. Muchas veces, a veces lo que está bueno cuando aparecen los ejemplos en algún libro, esto sirve para generar, es tratar de hacerlos. O sea, si los primeros ejemplos que aparecen, siempre para que uno entienda la definición. Entonces lo que uno puede hacer es decir, bueno, miro el ejemplo 1, miro el ejemplo 2, acá yo miraría hasta el 3 porque en el 1 2 no hizo ninguna cuenta. Los que siguen, trato de hacerlo yo. Lo puedo hacer, quiere decir que entendí bien la definición, que estoy entendiendo cómo funcionan las cosas. Si no lo puedo hacer, quiere decir que estoy teniendo dificultades para entender la demostración, la definición o la proposición que me habían puesto arriba. Es una forma fácil para autoevaluarse si uno entendió o no entendió lo que está leyendo, porque muchas veces cuando uno lee, dice, ah, esto es así, y piensa que lo entendió. Y cuando quiere hacer una cuenta con eso, no le sale, entonces ahí es donde te da la pauta de que realmente, bueno, acá necesito reforzar esto porque no estoy entendiendo bien la definición. Ahí pueden venir y preguntarnos a nosotros, ahí no hay problema. Pero es un buen autoejercicio para saber si uno está entendiendo o no. Sobre todo cuando estoy leyendo y no tengo a nadie que me esté diciendo las cosas. Bien. Esta demostración la vamos a hacer y lo que dije es que tengo que probar las axiomas I, 2I, 3I. Entonces empecemos con I. Tengo que probar que 0 está en esa intersección T. Ahora, como el S es subespacio y el T es subespacio, yo tengo que 0 está en S, está en T. Y no sé si todo el mundo lo tiene claro, pero lo voy a poner acá, porque esto es fundamental para este tipo de demostraciones. Esto es un sí solo sí. La intersección se lee como un I. El que hizo lógica lo va a tener hiper claro, el que no hizo lógica no lo va a tener tan claro por ahí, pero recordar. Para probar que algo está en la intersección, yo necesito probar que están los dos conjuntos. Y la unión se lee como un O. Es decir, que X está en S unión T, sí, solo sí, X está en S o X está en la intersección. Bueno, entonces eso es para jugar con intersección. Y con unión lo que uno hace, cambia esta intersección por una I. Generalmente esta I, si uno hace la notación lógica, pone piquito para arriba, lo van a ver muchísimo, eso significa I. Si ven el piquito para abajo, esto significa O, y tiene que ver con esto, ¿no? Está tratando de representar la intersección y esta unión, o sea. Una notación bastante clásica porque se parecen mucho los símbolos. Esta es la notación lógica, esta es la notación de conjuntos, esta es la notación coloquial. Todos dicen lo mismo. Es una I, una O, etc. O sea, muchas de las operaciones de conjuntos son las operaciones coloquiales, negar, unir. Bien, entonces me quedé con que 0 está en S y 0 está en T, entonces, sí, solo sí, 0 está en la intersección. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a chequear 2i. Entonces, otra vez lo mismo. Agarro B y W que están en esa intersección T, yo los quiero sumar y quiero que B más W esté en esa intersección. Vuelvo a hacer lo mismo que hice antes. Uso la definición.
Si B y W en esa intersección T, entonces B está en S, B está en T. Acá está la I, no la pone la coma porque si no queda mal escrito. W está en E y W está en T. Ahora uso que S es subespacio, entonces B más W, ¿sí? Como estos elementos de S, y S es un subespacio, entonces B más W es un elemento de S, y hago lo mismo, ¿no? Está en T, W está en T, entonces como T también es un subespacio, y ahora tengo que este está en S y este está en T, entonces, vuelvo con este entonces, bueno, terminé la 2i. Y la 3i es igual a la 2i, o sea, vuelvo a hacer lo mismo. Me agarro un B en esa intersección T, uso la definición de intersección y digo, bueno, entonces el B está en S y está en T, multiplico por lambda en S, me vuelve a caer en S, porque es eso. Multiplico por lambda en T, me vuelve a caer en T, porque T es su espacio. Entonces ahora tengo que lambda B está en S y lambda B está en T, entonces lambda B está en esa intersección T, y esa intersección T me dio su espacio. Una cosa interesante, nosotros lo hicimos para dos subespacios, lo hicimos para esa intersección T. Bueno, se puede hacer para una intersección finita, es decir, lo puedo, si yo tengo en vez de S intersección igual a 2, lo puedo hacer para cualquier n que yo quiera. Es decir, si yo tengo S1, S2, S3, S4, hasta Sn, todos subespacios, la intersección finita. De hecho, la intersección arbitraria me da subespacio, pero eso es otro tema. Bueno. A ver, seguimos con lo de la unión. Bueno, la unión les había dicho que la respuesta es negativa, ¿no? Bueno, esto es lo que dice acá. De lo mismo, con la misma demostración que hicimos, se puede probar que la intersección de cualquier familia de subespacios, esto es intersección arbitraria. Piénsenlo para finita, nosotros no nos vamos a salir de eso. Pero la intersección arbitraria de subespacio da subespacio. La unión no funciona. Entonces, en vez de poner una proposición que diga la unión de subespacio, ¿qué hacemos? Ponemos un contraejemplo. O sea, mostramos con un ejemplo que eso no funciona. La unión no funciona, el ejemplo clásico es este que aparece acá. A mí me gusta hacerlo gráficamente. No sé si hay pizarra acá. Si hubiese pizarra estaría bueno hacerlo en una pizarra y no arriba de la hoja. ¿Hay pizarra? No tengo ni idea si hay pizarra o no. A ver si yo detengo. Sí. Sí, hay, pero tengo que... Ok. Bueno. Entonces ahora lo que uno quiere hacer es que la unión de subespacios no da subespacio. El ejemplo clásico es el siguiente. Uno toma... Esto lo voy a hacer mejor porque... Ah, sí. Ah, pero ahora quiero borrar esto. Bien. Vuelvo a mi línea. Bueno. Supónganse que estos son los ejes cartesianos. El ejemplo clásico es... Ahora sí quiero el lápiz, quiero un color. Es tomarse, bueno... Tomarse este eje... ¿Sí? No quiero mover, quiero el lápiz. Tomarse esto como un subespacio, tomarse este como otro subespacio. Y ahora uno puede pensar qué es la unión de estas dos cosas, ¿no? O sea, ¿esto qué es? Bueno, este rojo que puse, el azul que puse, es el espacio generado por el vector 1, 0, pónganse. Da lo mismo, lo puedo hacer con dos cualquiera, pero en general uno usa los ejes, es más fácil dibujarlo. Y el rojo es el generado por el 0, 1, ese es el espacio que está en el... Es el mismo ejemplo que está en el módulo. A esto pónganle S'. Uno hace esto rápidamente.
Bueno, y ahora la idea es que uno puede pensar qué es la unión de los dos subespacios. Bueno, la unión de los dos subespacios es tomar que un vector esté acá o esté acá, en la línea azul o en la línea roja. Entonces, lo que pasa con esto es lo siguiente. Bueno, es fácil ver, muy fácil ver, que si yo me agarro y me dibujo un nuevo vector, vamos a dibujarlo en negrito. Por ejemplo, este que está acá. Pongamos que esto es el 1, 1. Bueno, ¿qué pasa con el 1, 1? Bueno, es fácil ver que el 1 no pertenece a S unión S'. ¿Por qué? Bueno, porque las cosas que están en S unión S' son cosas que están o en la línea roja o en la línea azul. Este vector que está acá está claramente fuera de la línea roja y fuera de la línea azul. No está. Ahora, ¿el problema cuál es? El problema es que si yo sumo este vector rojo con este vector azul que tengo marcado acá, me va a dar el 1. El 1, 1 se puede escribir como 1, 0 más 0, 1. Bueno, ¿y eso cuál es el problema? Bueno, el problema es el vector 1, 0 está en S, y como el vector 1, 0 está en S, en particular está en la unión, porque cualquier cosa que está en la unión, porque está sobre la línea azul. Ahora, de la misma forma, el vector 0, 1 está en S', entonces como está en S', en particular también está en la unión. Ahora, conseguí un vector en S unión S', ese que está ahí. Otro vector de S' unión S, que es lo mismo, ¿no? Está en S unión S'. Lo sumé y este vector que está acá debió haber salido en S unión S'. Yo esperaba que esto fuera subespacio, pero este no es en S unión S'. Bueno, problema fundamental de tomar la unión de subespacios no es por sumas. Y me tiene que quedar muy claro esto. La unión de subespacios no es cerrada por sumas. Es decir, que si yo tomo una suma de dos vectores, no necesariamente la suma me cae en el conjunto y por eso no es subespacio. Uno se puede hacer la misma pregunta y decir, bueno, la suma no funcionó. Está claro que la suma no funcionó, ¿verdad? Entonces ahora uno puede decir, bueno, ¿qué pasó con la suma? La suma no funciona. ¿Por qué no borra esto? No, no quiero borrar todo, quiero borrar esto nada más. Ah, tengo que borrar. Ah, es una locura. Bueno, tengo que borrar de a uno. Pero no quiero borrar el gráfico, así que perdón, voy a borrar de a uno y vuelvo. Bueno, uno puede hacer el mismo análisis con el producto y con el cero. Bueno, basta ver que el cero siempre va a estar en la unión porque, o sea, para que quede claro, una vez que uno logra probar que la dos sí, es decir, la suma no funciona, con que yo tenga una que no funcione, ya puedo decir, bueno, listo, no es subespacio, no tengo que hacer nada. Yo voy a hacer un poco más de análisis, después quiero definir el espacio suma, y quiero que se entienda por qué el espacio suma se define como espacio suma, entonces voy a seguir el análisis. Lo que pasa acá es lo siguiente, el cero está acá, este puntito que está ahí. No sé cómo marcarlo ahora, a ver si me deja hacer un círculo, aunque sea. Bueno, el 0 vive ahí. Entonces, el 0 lo voy a tener siempre porque, bueno, porque el 0 pertenece, entonces en principio ya está en S unión S', el 0 pertenece a S', entonces bueno, el 0 va a estar siempre. Yo tomo la unión de un subespacio con algo más y va a tener al 0 la unión esa. Si tengo dos subespacios también lo va a hacer. Y el producto por escalares, es interesante destacar que también el producto por escalar es cerrado. ¿Por qué? Supongan que yo tengo en S unión S'. Como hay un solo B participando, acá es sumamente importante entender que eso quiere decir que B o B está en S', y como los dos son subespacios, bueno, ahora un caso, supongamos que
B está en S. Lambda está en K. ¿Me deja escribir ahí? Ok, entonces en principio uno sabe que lambda B está en S. Y si lambda B, entonces lambda B está en S unión S'. Bueno, uno puede hacer la cuenta análoga y si empieza suponiendo que en S', como S' también es subespacio, vuelvo a hacer lo mismo y me sale lo mismo. Entonces fíjense que la unión es cerrada por producto de escalar. Solamente le falla la suma. ¿Por qué destaco este tipo de problemas? Porque cuando ustedes quieran probar cualquier cosa que tenga que ver con unión de subespacios y quieran armarse un ejemplo de que eso no funciona, tienen que pensar automáticamente en sumar cosas. Porque con el producto por el escalar no hay problemas, con el seno no hay problemas, eso quiere decir que solamente el problema está en que la suma está mal definida sobre la unión. Entonces, automáticamente, si uno quiere armar esto como subespacio, es decir, ¿cuál es la intención de armar? Ahora lo que uno tiene que pensar es esto, ¿no? Borro esto de acá, bueno, todo. Vamos a volver al archivo. No, antes de volver al archivo voy a borrar todo. Ahí está. Bueno, la idea cuando uno está pensando en, vuelvo a poner los ejes acá porque esto lo necesito, tarda mucho en borrar, ahí está. La idea de cuando uno quiere hacer la unión es lo siguiente, bueno, ¿cuál es la gracia de tener la unión? Y yo quiero tener el espacio vectorial más chiquito que tenga esto acá adentro. En realidad lo que a mí me interesa es tener un T. O sea, quiero tener el espacio más chiquito que tenga a S y a S' adentro. Entonces uno lo que primero hace, bueno, el conjunto más chico que tiene a S y a S' adentro es un unión S'. De ahí sale la idea de tener la unión. Entonces uno va y piensa, ¿la unión me da su espacio? No, la unión no me dio su espacio. Bueno, entonces ¿ahora qué hacemos? Y bueno, la idea es esta. Producto por un escalar lo tengo incluido, porque si yo multiplico en esta recta, me quedan sobre esta recta. Yo multiplico sobre esta recta. El problema era la suma, ¿no? Si yo tenía un vector acá, este vector se salía. Entonces yo lo tengo que incluir. Si uno empieza a pensar eso, lo que tiene que hacer es... Porque cualquier vector que esté sobre ese plano va a ser una combinación lineal de vectores que están sobre las rectas. Entonces ahí es donde sale la noción de suma. Es decir, a esto lo vamos a cambiar y lo vamos a cambiar por la suma de S con S'. No lo voy a hacer ahora, por acá estamos en 11:30, podríamos seguir un poquito más, pero me parece que está bien. Vamos a cambiar la idea de unión por la idea de suma. Profe, Sí, ¿se escucha? Ah, se escucha perfecto. hola. Para las clases prácticas o consultas prácticas, pero nada más nos manejamos. Sí, las chicas se van a manejar, yo no estoy manejando esta materia. Perdón, no sabía, sí. No, pero calculo que van a tener alguna consulta antes de los parciales que les van a ir subiendo videos Bien. a modo explicativo y de ahí van a poder hacer preguntas. Bueno, gracias. Bueno, quiero volver al archivo anterior. Acá está. Bueno, volvemos. Acá. Bueno, acá vienen un montón de ejemplos otra vez. Y acá se arranca con generadores y no voy a hacer eso ahora. Lo vamos a dejar para la próxima. Creo que acá está bien. Posiblemente las clases empiecen a ser más cortas porque el problema es que uno avanza muchísimo más rápido haciendo las clases de este modo que si yo tuviera que escribir en el pizarrón todas las cosas que voy diciendo. Llegado el caso, si ganamos tiempo, lo que podemos hacer es ir un poco más lento y algunas explicar un poco. Una cosa que no dije, pero es importante, es que aprovechen que tienen este mapa. Y yo más o menos lo que voy a tratar de decirles es qué voy a hacer. Ahora era la primera que no pasa nada. Pero por eso ya les voy diciendo qué vamos a hacer y el que quiere puede leer previamente lo que vamos a ver. No hace falta todo, pero después cuando yo lo explique es mucho más fácil de entender. La clase que viene vamos a hacer sistema de generadores hasta bases, básicamente. Vamos a hacer todo esto que es sistema de generadores. Voy a hacer todo. Por ejemplo, sistema de ecuaciones lineales yo posiblemente no lo haga, porque ya lo vieron en lineal 1. ¿De acuerdo? Entonces no me voy a poner con sistema. Esto lo método triangular. Voy a saltear, pero bueno, el que quiere lo puede leer. Siempre es un buen refuerzo.
Esto no lo voy a hacer todo lo que es sistema de ecuaciones lineales, porque ustedes ya lo hacen en álgebra lineal 1, no hace falta hacerlo de nuevo. Un montón acá. Papá, yo quiero hacer sistemas de generadores. Que todo esto no va. Bueno, vamos a hacer sistemas de generadores, independencia lineal y bases. Esto, o sea, lo que sería 1-3. Y de acá vamos a saltar a suma. Bases y dimensión, esto también. No sé si voy a llegar a hacer todo, pero la idea de la clase que viene es hacer bases y dimensión también. Y en algún momento voy a querer hacer espacio suma. Bueno, suma de espacio supongo que no vamos a llegar. Después lo que viene suma de espacio, que supongo que será otra clase más. Pero bueno, para la clase que viene, tiempo y ganas, puede leer esta parte de sistemas lineales, ya dije que no. Entonces vamos a hacer la parte de sistemas y independencia lineal y bases. Sí, yo intenté grabar esta clase. Lo que voy a ver ahora es si se grabó bien con el programa este, que yo no la sé usar todavía. No sé si se grabó o no, después voy a intentar ver si... Supongo que se está grabando, pero bueno. Debería estar grabándose, pero no sé si se está grabando. Le puse la grabadora y no sé qué hizo. Bueno, respuesto a eso, sí voy a intentar grabarla. Si no puedo grabarla con este programa, voy a buscarle la vuelta de otra forma. A lo sumo perdimos esta primera clase porque no la supe grabar. Pero ya se supone que desde el lunes tendría que estar grabando bien. Hoy era prueba también la clase. Yo venía usando Zoom, el cuatrimestre pasado me manejé todo el cuatrimestre con Zoom, y ahora la universidad nos dio esta plataforma que es más o menos lo mismo, pero distinta, y esta es la que nos proporcionan, así que hay que tratar de adaptarse a las cosas que nos van dando. Bueno, por hoy dejamos acá. Escriben por el aula virtual o directamente.